Antes que nada, antes de comenzar, le quisiera dar la bienvenida a Manuel David, que trabaja, bueno, muy unido a la Uniclaretiana y creo que está todavía por aquí con la universidad. ¿Quién era ¿Con cuál estás ahora, hermano? Con la Luisa Migó. Bueno, le damos un aplauso al maestro Manuel David. Gracias por acompañarnos. Bueno, invocando la presencia del buen Espíritu de Dios, démosle continuidad a esta experiencia que nos llena de esperanza y de ilusión en el aprendizaje, en la experiencia del compartir, en la unidad y en el trabajo compartido. Ayer en la etapa de la monarquía me quedó faltando un temita muy importante que no afecta la experiencia apocalíptica, pero que para la experiencia de la conformación de la Biblia y para la experiencia de otras alternativas para leer la historia del pueblo de Israel, siendo la apocalíptica una manera de leer la historia del pueblo de Israel, y la historia presente y la historia pasada, como hemos visto. Tenemos que decir que después de Ezequías, el gran rey que organizó estratégicamente a Jerusalén para resistir el asedio de esos imperios emergentes que iban surgiendo o que surgían en el Mesopotamia y en Egipto, pues él fue, en su reinado fue sucedido por su hijo Manasés, que murió de muerte natural y gobernó del 697 al 642. Por su nieto Amón, que gobernó del 642 al 640, que fue asesinado por los sirvientes, y definitivamente por su bisnieto Josías, que es el rey que me interesa comentar un poquitico antes de pasar a la siguiente etapa del pueblo de Israel. Josías, como todos los reyes, como la gente del poder, saben que la parte religiosa es muy importante para tener la anuencia, el respaldo y la compañía del pueblo. Entonces se dedica a hacer una gran reforma. Inicialmente él empezó haciendo una reforma del templo de Salomón, al que no se le había hecho ninguna intervención desde hacía muchos siglos, y entonces empieza a renovar muros, a organizar cosas, y entre las cosas que suceden en esa restauración del templo de Jerusalén, aparece en una de las paredes, en uno de los estantes del templo, aparecen unos rollos que le llaman mucho la atención a los obreros, que se los llevan a los sacerdotes que están inspeccionando la restauración del templo, y que leyéndolos descubren que hay unos contenidos muy importantes en ese texto. El rey Josías se hace leer esos textos y se desgarra las vestiduras porque descubre que el motivo de muchas de las situaciones que están viviendo a nivel político, social, económico e incluso religioso, que él está tratando de reubicar para su apoyo político y defensivo, descubre que es que no han cumplido con esa ley. Parece que algunos textos de esos que les dije que la gente del norte se trajo en su vida del imperio asirio hacia el sur, fueron depositados en alguna estantería del templo y quedaron ahí por mucho tiempo. Y en la restauración los descubren y descubren que es una versión nueva, novedosa de la ley, muy afincada con los valores y los principios de la época tribal, en cuanto a la alianza, en cuanto a la tierra, en cuanto a temas muy importantes para la espiritualidad del pueblo de Israel. Y eso entonces hace que Josías ya no solamente se embarque en una reforma estructural del templo, sino que se embarque en una reforma religiosa de la vida de Israel. Los estudiosos llaman a este descubrimiento y a esta etapa la historia deuteronomista, porque pedazos de ese texto que encontraron en el templo los albañiles y que releyeron los sacerdotes van a ser integrados después, posteriormente, lo que voy a contar ahora,
dentro del libro del Deuteronomio, una versión distinta, nueva de la ley. Y entonces empieza toda una reforma que se estudia como reforma deuteronomística. Las trazas de esa reforma con la referencia a la etapa tribal son muy interesantes y muy novedosas para ver que la historia de Israel no es un solo bloque y que tiene una sola orientación, sino que hay diversas maneras de interpretar la historia y los textos mismos. Entonces es muy interesante ese texto. No va a tener muchas repercusiones en la literatura apocalíptica, pero me gustaba, quería decirlo porque me parece que es importante, porque ese texto se va a integrar después a un libro de la ley, el Deuteronomio, y porque hace parte como de toda esa historia de las visiones diferentes de la presencia de Dios en el pueblo. A Josías lo sucede su hijo Joacás, que se pone a hacer ensayitos en contra de los reyes de Mesopotamia, de los reyes babilónicos, que ya están en esa experiencia Babilonia apoderada del imperio. Y entonces la reacción de los reyes babilonios hace que él se tenga que exiliar en Egipto, porque las caras y los convenios que estaba haciendo era con Egipto. Entonces él muere exiliado en Egipto. Lo sucede su hermano Joaquín, que va a gobernar del 609 al 598. Y ahí hay una intervención muy fuerte del imperio babilónico que por estar en desacuerdo con las cosas que Joaquín hace, lo destituyen, lo matan en un asedio y ponen como rey a su hermano Joaquín, que en realidad se llamaba Eliaquín, pero los reyes de Babilonia le cambian el nombre por Joaquín o por Jeconías, como lo conocemos también, perdón, por Joaquín. Ese Joaquín, que es hermano de Joacás, pues va a morir en asedio. Ponen a su hijo Joaquín, que es el Joaquín o Eliaquín, y finalmente lo exilian a Babilonia y ponen a un tío de él, Sedecías, que también va a ser exiliado a Babilonia. Ese acontecimiento es importante para que veamos que todos estos elementos de la monarquía van a caer en la toma de Jerusalén en el año 587 o 586 y van a sufrir la gran catástrofe del exilio, que va a ser la segunda catástrofe que el pueblo de Israel va a sufrir después de la esclavitud en Egipto. Esa experiencia del exilio va a ser muy importante para la apocalíptica con un tema fundamental y muy interesante, que es el de la apostasía. La doctora esta mañana nos comentaba el contraste que la gente que fue trasladada, deportada hacia la ciudad de Babilonia vivió con la magnificencia, la riqueza y la experiencia de la gran ciudad de Babilonia y de todo el imperio babilónico, que era muy progresista en muchas cosas. Entonces, e incluso en lo religioso. Y esa pompa de la religión, de la que también habló la doctora en la mañana, hizo que muchos judíos apostataran. Y esa es la gran crisis en el pueblo de Israel se va a ver envuelto existencialmente. Apostasía, el abandonar la religión de los padres y adherir a esa nueva religión, que es muy vistosa, muy celebrativa, con mucha pompa, con mucho colorido, con una estructura muy organizada y con elementos que llaman poderosamente la atención desde muchos aspectos.
Y eso entonces hace que las generaciones jóvenes y muchos de los que llegan a Babilonia deportados apostaten. Ese tema es muy importante en la apocalíptica. En el Apocalipsis de San Juan va a ser muy elaborado. Y como vimos ayer con el doctor Ariel, el pretexto de la apocalíptica se va a ubicar precisamente en esta época, resaltando una cosa, si notamos las historias de corte que pretendieron ser la introducción al libro de Daniel, vemos que el gran triunfo del tema literario, de esos cuentos de corte, es que Daniel y sus compañeros no apostataron. Recuerden todo lo que hicieron con la comida, con la adoración de la estatua del rey. No apostataron porque la gran crisis de esta época del exilio es la apostasía y es la que literariamente va a poner que el autor de Daniel por allá en el ciento y tanto tome como pretexto esa época del exilio con el tema de la apostasía que no hicieron los protagonistas del texto y que generen toda esa advertencia a la apostasía que estaban viviendo en torno a la riqueza y a lo llamativo que el imperio griego había hecho con toda la helenización de su imperio, de este oriente que había conquistado. Entonces miren que el tema es muy maravilloso y muy diciente. La gran crisis que vive el pueblo de Israel aquí es la apostasía y la ubicación literaria de los cuentos de corte que introducen el libro de Daniel, el primer libro apocalíptico que tenemos en la Biblia, el único libro apocalíptico que tenemos en la Biblia, hace de esta apostasía un tema fundamental. También el Apocalipsis de Juan va a hablar de esa apostasía como tema fundamental. Entonces miren que esa historia del exilio es muy interesante. Y aquí quiero contarles una pequeña historia, no tiene que ver con la apocalíptica, pero es muy importante para la historia de la Biblia, para la historia del texto escrito y para muchas cosas que hoy todavía hacemos la religión judaica y la religión católica en nuestras asambleas. Muchos de los que fueron deportados, recordemos que no se llevaron a todo el mundo, que se llevaron solamente la gente pudiente, se llevaron la gente que tenía raigambre de poder, los generales, los hijos de los generales, los hijos del rey. Ya vimos cómo muchos fueron exiliados en Babilonia, de los reyes, de los hijos de los reyes, las esposas de los reyes. Los que tenían alguna profesión fueron también deportados, pero no a padecer y sufrir. Los ubicaban bien y el exilio se convirtió en un oasis incluso para muchos que cuando más adelante les permitan regresar a su tierra, no querrán regresar. Y habrá que hacer un esfuerzo grande para convencerlos a través de algunos profetas exílicos y posexílicos para que regresen, retornen a la tierra prometida. Y desde ahí, desde esa perspectiva, organizar la nueva realidad del pueblo de Israel en la etapa de la restauración. Pero eso convence al pueblo de que la estadía en Babilonia pues no es sufriendo, no es haciendo trabajos forzosos, no es padeciendo, no es oprimidos. Muchos, como lo cuentan los cuentos de corte, tenían cargos, fueron educados en la corte y tenían acceso a muchas cosas. Um outro ponto que uma vez discutia também na classe é que a vida não era tanto tempo das pessoas. Então, a primeira geração, às vezes, já não está mais, a segunda, a terceira geração que já estão neste ritmo, costumbre de vida, não?
Entonces, cambiar o volver es más difícil para estos también, ¿no? Muy importante ese aporte de Antonio porque hace ver que las primeras generaciones en su fe religiosa pues resistían, pero las generaciones que van viendo lo espectacular de los rituales a los dioses babilónicos en los sigurats, en los templos, eso llamaba la atención y era que era verdaderamente emocionante porque ahí participaba toda la gente y la gente veía en los grandes sigurats pues toda la escena del acto religioso, del auto sagrado. En cambio, en Jerusalén eso no se permitía. Uno le entregaba el cordero al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, separaba la grasa para ofrecerse a Yahvé, le entregaba un poco de carne al oferente, dejaba la parte de la carne que le tocaba al sacerdote y lo otro iba y lo quemaba en el altar. La gente nada más veía la humareda y olía el incienso que se usaba para quitar el mal olor de la grasa quemada del altar. No era una liturgia muy emocionante y participativa, exceptuando un par de fiestas, la fiesta de las cabañas y la fiesta de las semanas, que eran más festivas, pero no tenían la grandeza, la belleza de la puesta en escena que tenía con el colorido que tenía en Babilonia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, los que se fueron deportados de Jerusalén a Babilonia, pues se llevaron muchas posesiones, muchas cosas. Entre las posesiones y cosas que se llevaron los libros que ya habían recogido, textos que habían recogido, manuscritos que habían mandado a hacer. Y como les respetaban la religión y las tradiciones, porque no los imponían, a ellos no los obligaban a que se convirtieran a las religiones babilónicas, sino que les respetaban su manera de ser. Entonces los sábados, cuando descansaban, lo que hacían era releer esos libros. En el patio de una casa, en la sala de alguna casa, se ponían a releer los libros. Y esa relectura de la historia les ayudó a entender la crisis de fe que tuvieron ahí, porque sí hubo una crisis de fe muy fuerte. Cuando fueron deportados de la tierra prometida a Babilonia, muchos dijeron que Yahvé había fallado, que Yahvé no cumplía la alianza, que Yahvé había fallado, que Yahvé era un Dios que no mantenía la palabra. Y eso también incitó mucho a que hubiera apostasía, esa crisis de fe. Pero cuando se empezaron a releer los textos, que era el sábado que les quedaba libre, entonces empezaron a notar, sobre todo leyendo los textos últimos descubiertos en el templo, empezaron a descubrir que el Dios de la alianza, que es un tema muy deuteronomista, nunca ha fallado, siempre ha estado con el pueblo, que los que fallaron fueron ellos y sus líderes. Y entonces se ponían a releer la historia de las crónicas de los reyes y decían, con razón estamos así. Si este rey no hizo lo que debía haber hecho, cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda. Recuerden que ese es el juicio final que se hace de todos los reyes, porque este rey no hizo lo que Dios le había mandado, cuidar al pobre, al huérfano y a la viuda. Entonces, con razón estamos así. Entonces, la relectura de la historia les dio un horizonte de esperanza en esa situación. Y en esa esperanza que empezaron a cultivar, que no es de tipo apocalíptico. Atención, algunos libros dicen que aquí fue donde surgió la apocalíptica, pero no es de tipo apocalíptico. La época va a ser el pretexto para hablar de la apocalíptica en el libro de Daniel, con los cuentos de la corte. Pero la crisis era una crisis de fe que generaba la apostasía. Y la apostasía vivida en ese momento sí que va a ser un referente de crisis para la siguiente crisis que van a vivir bajo los imperios griego y romano. Entonces es como una traspolación de los temas. Entonces ahí releyendo la historia, prácticamente las comunidades judías acaban de inventar la sinagoga, que será un invento de esa época que cuando regresen
a la tierra prometida, pues van a conservar y van a crear un espacio a propósito para esa relectura, que es la sinagoga, un lugar en el que se va a leer la escritura y que será una herencia que nosotros conservaremos hasta el sol de hoy. Porque miren que nosotros cuando nos reunimos en asamblea releemos la historia, incluso la de ellos, cuando releemos el Antiguo Testamento y le añadimos el Nuevo Testamento. Pero es un invento muy importante que se va a conservar y es importante para la historia del texto bíblico. Y la otra cosa importante que va a suceder en este momento es que el pueblo de Israel en ese cultivar una esperanza como respuesta a la apostasía, empieza a generar una esperanza en un Mesías. Aunque en los textos que tenemos hoy se hable antes del Mesías, es aquí donde aparece sobre todo y ante todo el deseo de un Mesías que como un nuevo Moisés nos haga un nuevo éxodo hacia la tierra prometida y nos lleve otra vez hacia allá. Ahí en el exilio de Babilonia empieza a generarse esa esperanza mesiánica. Y esa esperanza mesiánica va a estar muy condicionada por una de las propagandas políticas pagadas que habían hecho los últimos reyes, la descendencia de David. Acuérdense que los reyes anteriores habían exaltado la figura de David y de Salomón y habían exaltado incluso la vida de Joaquín y de Josías como verdaderos descendientes de David. Y a la figura del Mesías, que los retornará a la tierra como un nuevo Moisés, se pegó la idea de que descendiente de David. Muchos de los profetas exílicos y posexílicos van a manejar esa idea. Y mucha de la literatura que producirá de aquí en adelante el pueblo de Israel va a estar ligada a ese concepto del Mesías descendiente de David. Y se llevan una sorpresa con el primer Mesías que aparece, porque aparece en el horizonte, como nos lo decían ayer, Ciro, rey de Medos y Persas, y que sin disparar una sola flecha se toma a Babilonia y cambia el imperio de turno por el gran imperio persa. El gran imperio persa que asumirá muchas de las cosas que el imperio babilónico tenía, pero que va a cambiar estratégicamente una cosa muy particular, que era la práctica de los imperios anteriores, era quitar el exilio. Con toda seguridad, la ciudad de Media y la ciudad de Persia y los que estaban bajo la influencia de Media y de Persia padecieron el exilio. Y los líderes, los reyes de Media y de Persia, en este caso Ciro, que era un rey muy inteligente, vio la crueldad de esa estrategia de guerra y la canceló. Por eso él autorizó no solo a los judíos, sino a todos los pueblos que los imperios anteriores habían deportado, retornar a la tierra. Y él va a dar un decreto. Y como Ciro va a ser el hombre que les posibilite retornar a la tierra, no les queda más a los judíos que saludarlo y verlo como el Mesías de Israel. Hay textos en la Biblia que saludan y hablan de Ciro, Mesías de Yahvé. Y no porque él se haya convertido al judaísmo, sino porque él hizo esa experiencia. Y no porque él haya hecho retornar solo a los judíos, no, a los hititas que fueron deportados, a los damasenos que fueron deportados, a los tirios que fueron deportados. Ciro les permite retornar de una manera organizada, por supuesto, él no es tonto, de una manera organizada, pagándole y sosteniendo esas oleadas de retorno, porque lo hizo organizadamente,
Primero un grupo, después otro grupo, después otro grupo, liderado por gente sobresaliente que él conocía o que él conoció o que él buscó dentro del pueblo. Y ahí es donde aparecen las figuras de Esdras, Nehemías y Zorobabel, que son los que dirigen las tres oleadas de retorno a la tierra prometida, pagados, financiados por Ciro, rey de Persia, y por los descendientes de Ciro, que siguen con la misma política del retorno. Esdras y Nehemías van a ser personajes muy importantes para la experiencia del retorno y para todo lo que va a pasar de ahí en adelante, porque Esdras, Nehemías y Zorobabel se van a encargar, por orden de Ciro, de aspectos muy importantes del retorno. A uno lo mandan con el encargo de organizar el templo. A otro lo mandan con el encargo de organizar las murallas de Jerusalén. Y a otro lo mandan con el encargo de organizar la parte administrativa. Muchos judíos pensaron que Zorobabel, el último del grupo, iba a ser de alguna manera el que cumpliría las promesas del Mesías davídico, porque él era descendiente directo de los reyes de Israel, de los últimos reyes de Israel. Pero el imperio persa tenía mucho poder y aunque lo mandó como administrador para esa reorganización social última administrativa, sin embargo ya lo había adoctrinado y formado como buen persa, como buen persa. Entonces él simplemente fue un administrador del imperio persa, que le interesaba mucho dos cosas. Primero, la recaudación de impuestos. Entonces no los eximieron de pagar impuestos. Los judíos que retornaron y que ocuparon todo esto, ya lo ocuparon como judíos. Esto se convirtió en la Medina Yehudá, la provincia de Judea del imperio persa, que tenía que pagar una cuota de impuestos cada tanto tiempo al erario real de Persia. Y también con otro fin, que allanara, apoyara y cuidara el paso de los ejércitos persas cuando fueran por Egipto, porque la mirada de los reyes estaba puesta en las riquezas de Egipto y porque aquí había, y ellos lo sabían, otros reyes, otros faraones que estaban mirando a las riquezas y al poderío de Mesopotamia. Entonces esa era una guerra entre estas dos potencias en las que la Medina Yehudá estaba en el medio. Entonces a ellos les toca administrar y organizar eso. Esdras y Nehemías sobre todo, pues van a tomar muy en serio esa labor que les toca administrativamente y llevar un poquitico más allá el encargo. No solamente se encargaron de organizar y reconstruir el templo, no solamente se encargan de organizar y reconstruir las murallas, sino que tienen la autoridad y tienen el tiempo y la financiación de pensar el futuro de esa comunidad, de esa comunidad. Una cosa que se me había olvidado, a veces se le olvidan cosas cuando uno es sistemático, la gente pobre quedó aquí, la gente pobre quedó acá, los que no tenían un oficio, los babilonios no iban a ser tontos de llevarse a los pobres para tenerles que dar comida aquí, entonces los dejaron acá. Y aquí trajeron mucha gente deportada de otros sitios. Cuando regresan los judíos, se encuentran con los habitantes de acá, que eran sus antiguos hermanos, eso fue hacia el 536 más o menos, antes de Cristo, que les quisieron ayudar, pero como Esdras, Nehemías y Zorobabel tenían unos lineamientos muy particulares para hacer esa reconstrucción, esa restauración, no aceptaron la ayuda de la gente que se había quedado ahí, de la gente de la tierra. Y eso va a generar una división muy particular que les comentaré ahora. ¿Qué hicieron Esdras y Nehemías para hacer esa restauración? Pues se acordaron de dos cosas. De la primera, de las antiguas
características de la religión hebrea, de los patriarcas y matriarcas, de las antiguas características de la religión israelita, de las tribus y de los reyes. Y se acordaban obviamente de la promesa o de la unión de esa promesa del Mesías con la dinastía davídica. Y entonces fundamentaron la restauración como en tres teologías muy particulares. La primera, y muy interesante, es la teología de la elección. La teología de la elección. Más o menos, la teología de la elección resumida así a grosso modo es: entre todos los pueblos de la tierra, Dios eligió a Israel, que no era el pueblo más grande, ni el más rico, ni el más religioso, ni el más numeroso. La teología de la elección es muy interesante y muy bonita, pero tiene un grave problema. Entre todas las ciudades de Israel, Dios escogió a Jerusalén. Entre todos los edificios de Jerusalén, Dios escogió el templo. Y entre todas las estancias que tiene el templo, Dios escoge el Sancta Sanctorum para habitar, para poner allí su Shekinah. Recuerden que nos han dicho que en respuesta a una pregunta, los judíos pensaban que Dios tenía una imagen y tenía una presencia y una semicorporalidad que no se entendía. Entonces Dios, Yahvé, que así lo empezaron a llamar definitivamente, su Shekinah, que es como el borde de su túnica, la puso en el Sancta Sanctorum de Israel, del templo. Por eso no se podía entrar allá sino una sola vez al año por el sumo sacerdote. Esa teología de la elección tiene el gran problema de la exclusión, porque aunque se elijan entre todos los pueblos de la tierra, Dios elige a Israel. Entre todas las ciudades de Israel, Dios elige a Jerusalén. Entre todos los edificios de Jerusalén, Dios escoge el templo. Y entre todas las estancias del templo, Dios escoge el Sancta Sanctorum para habitar. Y eso entonces hace que haya una serie de excluidos. Ya los otros pueblos de la tierra no están elegidos. Ya los otros que habitan en otras regiones de Israel, distintas a Jerusalén, son semi-excluidos. Y ya los que habitan en el templo, que son solamente los sacerdotes, excluyen una cantidad de hombres y mujeres dentro del pueblo de Israel. Y al Sancta Sanctorum no podrá entrar sino el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur. Esta teología de la elección va a ser reforzada con la teología de la purificación. De la purificación. Para poder estar muy cerquita de Yahvé, hay que ser puros. Hay que ser puros. Y la pureza se va a medir desde distintos ángulos. La pureza se va a medir desde: usted es judío, puede estar acá. Usted es mujer judía, puede entrar al patio de las mujeres del templo. Usted es un hombre judío, puede entrar más cerquita de Dios, al patio de los hombres. Usted es de la tribu de Leví, puede entrar más cerquita de Dios, al santo. Y usted es el sumo sacerdote, puede entrar al Sancta Sanctorum una vez en el año, el día de Yom Kippur. Entonces, también hoy las teologías de la elección siempre van a producir exclusiones. Nosotros, cuando nos sentimos elegidos por Dios, hablamos y decimos: yo, el más necio, el menos educado, el más peleador, el más pone problema, el peor estudiante, fui elegido por Dios para este servicio sacerdotal. Me monto en el presbiterio y ya empiezo a ver a los otros y las otras. Incluso las mujeres no pueden subir al presbiterio, una cantidad de cosas que hacen que estas dos teologías sean muy terribles. No voy a contar pormenores de la teología de la elección y de la teología de la purificación, porque no es objeto de este curso. Y estas dos cosas tampoco son muy importantes en
en el aspecto de la apocalíptica, pero me interesa contarlos porque son importantes para comprender la situación del tiempo de Jesús y de las comunidades, porque esto va a afectar mucho la experiencia de las comunidades y del anuncio que hace Jesús del reino. Y a la par con esto, con esta teología, hay una tercera teología muy en boga hoy, que es la teología de la purificación, perdón, la teología de la retribución. La teología de la retribución como el concepto que tienen los judíos del premio o del castigo. Para los judíos no hay un premio más allá, ni hay un castigo más allá. Todo es acá. Y entonces la teología de la retribución dice más o menos que si uno es del pueblo elegido y si uno conserva las normas de purificación, entonces Dios lo va a premiar de 4 maneras. Le va a dar larga vida, le va a dar muy buena salud, le va a dar muchos hijos y le va a dar muchos bienes. Entonces, ser viejo, tener hijos, ser rico y estar sano será una prueba de que uno está con Dios. Ser pobre, enfermarse, morirse joven y no tener hijos es una maldición de Dios. Así de sencillo. Entonces, esto tampoco pega para la teología o para la experiencia de los apocalípticos, pero es muy importante porque el reino de Dios que Jesús va a anunciar va a atacar mucho estas 3 teologías. Y con la teología del reino que Jesús anuncia, se va a construir la apocalíptica del Nuevo Testamento. Entonces, estos elementos, vistos en lo contrario, en la crítica que hace la teología del reino, el anuncio de Jesús, son muy importantes para entender algunas cosas que surgirán en la apocalíptica. Eso es lo primero que hacen entonces Esdras y Nehemías, conformar y acabar de fundar el judaísmo. El judaísmo. Podemos decir que estas son las bases del judaísmo que Jesús conocerá y que Jesús vivirá y al que Jesús le enseñará. Afortunadamente, no todo el mundo comulga, cree y siente como los restauradores eh, Esdras y Nehemías y Zorobabel. Hay una corriente disidente en esta experiencia muy interesante que va a producir una literatura muy particular. Va a producir una literatura muy particular en respuesta a estas 3 teologías sobre todo, para decir, esa no es la única manera de vivir esta experiencia del caminar de Dios entre nosotros. Eso es lo primero entonces que hacen, fundan el judaísmo. Y ellos necesitan, para fundamentar este judaísmo, pues un sostén bien especial y bien particular. Y entonces se les ocurre a Esdras y Nehemías, sobre todo, reorganizar todos los textos que hasta este momento tiene el pueblo de Israel. Todo lo que han escrito desde los estudiantes de escribanía, de las pequeñas cortes del norte y del sur, toda la producción literaria que se ha ido recabando, los libritos que se encontraron en el templo. Esdras y Nehemías los van a colocar como soporte de esta religión judía y va a empezar a ser la religión del libro, porque todos esos escritos, Esdras y Nehemías los van a organizar en orden de precedencia y van a organizar todo lo que es importante y tiene una tradición fuerte y unas características particulares en Torá, la ley. Van a recoger toda la predicación que los discípulos de los profetas han hecho y lo van a organizar en Nevi'im, profetas. Y lo otro lo van a organizar en el bloque de los escritos, en el bloque de los escritos. Y ahí van a poner todo lo que
se reorganiza. La ley va a tener carácter obligatorio, los Nevi'im van a tener un carácter ilustrativo y cuestionante, y los escritos van a tener un carácter de sapienciales o de enseñanzas muy especiales y particulares para el pueblo. Entonces, a Esdras y Nehemías les debemos la conformación o la invención de la Tanakh, que va a ser el texto que va a sostener de alguna manera toda esta teologías y va a ser el sustento del judaísmo. Tanakh no es una palabra hebrea, es un acróstico hebreo. T de Torah, N de Nevi'im y K de Ketuvim. Es una manera muy particular de memorizar un truco mnemotécnico para que diciendo el nombre de una vez yo sepa las tres divisiones: Torah, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Y en esa recolección de los textos hacen una cosa muy original. Tratan de organizar todo de una manera cronológica muy particular, de una manera cronológica muy particular. Entonces empiezan a recoger primero lo que ellos creen y sienten que es más antiguo. Entonces empiezan a recoger todas las tradiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo que corresponde a nuestro Génesis 12:50. Ahí van a añadir toda la experiencia de la esclavitud y el éxodo. Van a, en el libro del Éxodo, van a recolectar toda la experiencia del camino en el desierto con el libro de Números y Levítico, y donde hacen la referencia a la alianza sinaítica, y van a recoger finalmente toda la experiencia final del desierto, eh, recogiendo los libritos que se había encontrado Josías y poniéndolos ahí, porque se referían a una segunda ley. La ley del Éxodo era una, esta era una segunda ley. Entonces quedaron conformados los libros de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y lo mismo empezaron a hacer con la obra de los profetas. Vieron que de Isaías había mucho, casi 2 rollos completos. Que de Jeremías había mucho, 2 rollos completos. Y que de Ezequiel había mucho, casi otro rollo completo. Entonces los organizaron como profetas mayores o profetas escritores. Esa es la subdivisión que tiene. Descubrieron que en la historia, en esos libros de crónicas de los reyes, en esos libros de los reyes mismos, que había tanto del norte como del sur, había mucha cosa. Entonces ellos hicieron resúmenes y reescribieron unos nuevos libros de crónicas y de reyes. Lo hicieron con base en los libros antiguos que se tenían. Y ellos lo hicieron desde la perspectiva de la teología de la elección, purificación y retribución. Por eso muchas características de los personajes de la antigüedad tienen que ver con esto, con estas teologías. Porque ellos que están escribiendo la historia, recolectando todo, pues tienen la posibilidad de manipular el texto. Eso no es palabra revelada, palabra inspirada. Sí, pero Dios le da la libertad a ellos para que hagan eso. Y además ellos pueden, porque el poder es para poder. Entonces ellos pueden hacer eso. Entonces hacen eso. Luego organizan los otros escritos y en la tradición siguiente pues se van a meter otros escritos inmediatamente. Por ejemplo, se metieron 3 libros muy particulares que no pertenecen al sustento teológico del judaísmo, sino que pertenecen a la oposición del judaísmo. Y desde esa perspectiva encontramos el libro de Ruth, el libro de Ruth, el libro de Jonás y el libro el libro de Job. 3 libritos de la oposición que quedaron metidos ahí. No inmediatamente ni por obra de Esdras y Nehemías, sino que eso es una obra posterior de reorganización, pero reflejan la oposición que el judaísmo tuvo. Por decir algo, no voy a hacer una lectura
seguida del libro de Ruth. Pero recuerden, a grosso modo, que el libro de Ruth nos cuenta una cosa muy interesante, que cuando Noemí, Ruth y Orfá quedaron viudas en tierra extranjera. Bueno, por ejemplo, una cosa bien interesante, la época más bonita y menos sufrida del pueblo de Israel es la de los jueces, la de las tribus. El libro de Ruth empieza diciendo, y sucedió que en el día, en el tiempo en que gobernaban los jueces, hubo una gran hambre en Israel. Eso es imposible que hubiera hambre en Israel en tiempo de los jueces, porque la solidaridad y las leyes no permitían que hubiera hambre. Pero el libro empieza con esa ironía. En el tiempo en que gobernaban los jueces, hubo una gran hambre en Israel. Y Elimelech con su esposa, Noemí, y sus dos hijos tuvo que irse para la tierra de Moab. Moab era el peor enemigo que tenía en la historia el pueblo de Israel. Pues a Elimelech, a Noemí, a Quilión y a Maglón les tocó irse precisamente para esa tierra. Es toda una ironía. Y acuérdense que en Viuda es el primer libro que mata a todos los actores masculinos en los 5 primeros versículos. Tiene 4 capítulos y en los primeros 5 versículos mata a todos los hombres, porque está reivindicando la figura de las mujeres, que lo estamos viendo muy bien apocalípticamente con la doctora. Y ahí empiezan a aparecer 3 mujeres viudas, pobres y extranjeras. Acuérdense de los sujetos preferenciales de allá de la época tribal. Se retornan. Noemí les dice que se queden a las 2 muchachas. Ella les dice, no, nos vamos a ir contigo. En la frontera entre Moab y Judá, vuelve a repetirles, quédense, rehagan su vida, retornen a la casa de sus padres. Orfá se devuelve, pero Noemí dice, no, yo no me voy, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y que me castigue Yahvé si no hago eso. No había dicho la teología de la elección que era Dios el que elegía al pueblo, y ahora resulta que es una mujer extranjera, pobre y viuda, la que elige a Yahvé y elige al pueblo. Esa es una crítica terrible. Y el libro va a terminar diciendo que con todos los avatares que tiene Ruth, con Booz, que termina casándose con ella, con las normas de la época tribal, entregando una chancleta como signo de alianza, eh, con toda la intriga femenina que tiene el texto de Noemí, que la deja ahí, con el cambio de intenciones de Moab, de Booz, perdón, que miró a Ruth con una intención y después le tocó asumirla con otra intención. Termina diciendo el libro, y Booz engendró de Ruth a Jesé y a Obed. Obed fue el padre de Jesé, el padre de David. No habían hablado de unas listas de purificación, no habían hablado de un rechazo de los que quedaron en la tierra porque se habían mezclado con otros y por eso había que presentar unas listas de genealogía de pureza. Y resultó que el rey David emparenta con una mujer pobre, viuda y extranjera, que es la abuela de David. Entonces, desde esa perspectiva, esa literatura es muy particular. Y lo mismo pasa con el libro de Jonás. A Jonás lo mandan a dar un mensaje liberador y esperanzador de parte de Yahvé a Nínive, y él agarra para España, pero Dios hace cumplir su voluntad, que es uno de los elementos o de los argumentos del libro de Job, que desafortunadamente termina Job lleno de bienes, lleno de hijos y de hijas, lleno de salud y viviendo largos años con la teología de la retribución. Pero toda la historia de Job es la historia del que nunca pudo cumplir la retribución que Yahvé le da a los
Entonces, desde esa perspectiva, también la obra que hacen Esdras y Nehemías va a ser muy importante. De aquí en adelante, aunque todavía no se hable de canon, de libros sagrados, de Biblia, se habla de Tanakh, eh, empieza el pueblo de Israel a tener un texto que justifique la religión judía y empieza a ser el judaísmo la religión del libro. Y desde esa perspectiva, entonces vamos a tener la fuerza y el dinamismo de esta experiencia. Viene luego toda la dinámica en el pueblo de Israel de después de ese retorno, de enfrentar sí ya la gran crisis que va a dar origen a toda la teología y a toda la experiencia de los apocalípticos, porque el imperio persa va a entrar en conflicto con el imperio griego de Alejandro y ahí va a ganar Alejandro el Grande. Alejandro va a vencer al imperio persa, heredará todos los territorios que ha conquistado el imperio persa, incluido Egipto, y empezará todo ese proceso de helenización y empezará la gran crisis que sí que da pie a la literatura apocalíptica. Es en esta crisis que enfrenta la opresión, la marginación y la apostasía, la que va a generar el surgimiento de libros como el de Daniel, que aunque literariamente nos coloquen un pretexto en épocas anteriores y que ya vimos que no las manejan y las conoce bien por todos los errores cronológicos que tiene, entonces Daniel con sus anacronismos y sus errores de datación y de historia, pues ubica los orígenes de la apocalíptica en esa época, pero es ficticio. Es la gran crisis con el interactuar y el manejo del imperio griego, sobre todo de los Ptolomeos y de ¿los qué? Los Seleucidas, Seleuco y Ptolomeo, los que van a generar la gran crisis que va a originar la literatura apocalíptica, que, como ustedes ven, va a recurrir a figuras del pasado, a historias del pasado para producir los apocalipsis. El apocalipsis de Enoc con un patriarca prediluviano, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de los patriarcas, y entonces el apocalipsis de Daniel, ubicándolo en esta época, que es el que nos queda canónico, y va a nacer de esa experiencia, pues todo el motivo de la literatura apocalíptica que nos ubica en este tiempo. El judaísmo irá evolucionando desde la teología de la purificación sobre todo y de la elección hasta lo que conocerá Jesús de Nazaret, que vive precisamente en torno a esta época. Recordemos que al imperio griego, a los restos del imperio griego, en manos de Ptolomeo y Seleuco, lo sigue el imperio romano, con la intervención que los asmoneos piden para dirimir ese lío familiar que tienen entre los dos hermanos que quieren ser sumos sacerdotes y administradores de ese pequeño reino asmoneo que ha logrado una cierta autonomía, y es el pretexto para que el gran general romano, auspiciado por César Augusto y por Julio César, pues intervenga en la provincia de Judea. Esta provincia, la Medina Yehudá de Persia, pasará a ser la Medina Yehudá de Grecia, o de los Ptolomeos, o de los Ptolomeos, o de los Seleucidas, porque siempre será territorio disputado. Y cuando vienen los romanos, con la intervención del general, que entra hasta el Santa Santoro para ver si los judíos tienen un altar a un dios que no tiene nada, que no tienen imagen de un dios,
pasará a ser la provincia romana de Judea. Siempre el destino de esto será ser provincia. Y en esa última etapa de la decadencia y de la caída es que va a ser Jesús de Nazaret el anuncio del reino de los cielos, el anuncio del reinado de Dios. Y desde esa perspectiva, Jesús va a vivir existencialmente lo que se vive en Jerusalén, en la provincia de Judea, pues radicalmente, que son unos ambientes y unos aires apocalípticos, vistos desde la perspectiva de la literatura que se ha producido. Recuerden que nos decían que circulaban y se han encontrado en las ruinas del siglo primero antes de Cristo y del siglo primero después de Cristo, copias del libro de los jubileos, del Apocalipsis de Enoch. Esos textos se encontraron en las cuevas de Qumran, se encontraron en las excavaciones de Nag Hammadi y en el Cairo, copias o pedacitos de esos apocalipsis. Y desde esa perspectiva, entonces, Jesús vive este ambiente apocalíptico. Él mismo va a asumir dentro de su predicación del reino rasgos y elementos apocalípticos. Y desde esa perspectiva, el ambiente que se respirará en este periodo del primer siglo, a la par que va haciendo Jesús el anuncio del reino, va a estar permeado por esta literatura y por este ambiente apocalíptico. Desde esta perspectiva, entonces nos encontramos en la predicación apocalíptica que se recoge en los evangelios, que reflejan precisamente la predicación que Jesús hace del reino, la experiencia que hace Jesús de predicar ese reino, con todas las características que hará de esa predicación del reino, explicitándonos cómo es el Dios del reino, cómo son los hombres y las mujeres del reino, qué es el reino, qué características tiene el reino, con todas las exigencias que tiene el reino. Y eso, unido a la literatura apocalíptica, va a hacer de la comunidad que Jesús escoge para predicar la buena noticia y la comunidad que vive las enseñanzas de Jesús, pues que en algún momento surja el libro del Apocalipsis como una experiencia que les va a ayudar en la gran crisis, porque estamos en la etapa de la decadencia y caída del judaísmo, de toda esta experiencia del anuncio del reino. Ellos van a tener existencial y vivencialmente las dos predicaciones, la predicación del reino que Jesús hace permeado por lo que él vive y siente de la apocalíptica, y la experiencia de las primeras comunidades que viven el anuncio del reino permeados por la apocalíptica que se respira en sus ambientes. Esa perspectiva hace entonces que entre nosotros surja el gran libro del Apocalipsis de Juan, ya a finales del siglo primero o a principios del siglo segundo, como experiencia que nos dará a todos nosotros un elemento muy particular para entender la riqueza y el valor de esta literatura que nos ha estado ocupando en toda esta semana. Preguntas, inquietudes, aportes. Hay dos preguntas que quedaron del día de ayer que me comprometí a leerlas en el tema de hoy. La primera de Maricel, que dice, ¿quién realmente fue Goliat? Y la segunda, ¿cómo entendemos hoy la relación de la iglesia con el poder político, con los estados y sus políticas? Bueno, de Goliat simplemente tenemos las informaciones que hay en los libros históricos que tenemos de Samuel y de Reyes. Sabemos que era un enemigo del pueblo de Israel, que era un enemigo que pertenecía a una cultura distinta, a un pueblo de ahí, de la tierra de Canaán, que ahora estaba habitada por las tribus de Israel, y que se enfrentaba
a la invasión que estaba haciendo el pueblo de Israel a la región de Canaán para poder instaurar su proyecto anfictiónico, el proyecto de las tribus, que ya estaba en decadencia porque el poder, la envidia y la aparición del poder político de los líderes fue haciendo surgir. Entonces, efectivamente no sabemos quién es Goliat. Otra cosa que podemos decir es que el Hanán mató a un Goliat y David mató a otro Goliat, pero pues eso no nos da pie para decir eso, porque podría ser que Goliat fuera un nombre muy común entre los filisteos, que es un pueblo. Sabemos que los filisteos es el nombre que se le dio a los pueblos del mar que invadieron en una cierta época, del Éxodo, y en la época el Éxodo y la instalación de las tribus en Canaán. Sabemos que eran procedentes de las islas griegas que, como estábamos ya en una de las glaciaciones, las tribus del norte presionaban a las tribus de acá. Entonces los habitantes de las islas, pues presionados por los que vienen de acá, se vienen hacia acá y se instalan en estas costas, en estas costas. De hecho, ciudades como Gaza, Askelon, Tiro y Sidón tienen un gran influjo arqueológico, hoy en las excavaciones arqueológicas, de cerámica, de textos y de vestigios filisteos. Los filisteos tenían algunas ciudades ya más adentro. En la época de David tenían unas ciudades aquí más adentro. Se conoce que eran filisteas por la cerámica que se encuentra, por algunos escritos que se encuentran, por algunos vestigios que se encuentran. Entonces, y ahí es donde están luchando contra el pueblo de Israel, que está todavía. Recordemos que el libro de Josué y el libro de Jueces es una versión un poco condicionada por el género literario de la epopeya, donde dicen que se apoderaron de toda la tierra. En realidad, las tribus nunca fueron dueñas de todo el territorio, porque habían claves filisteos en distintos lugares. Eso para la respuesta de Goliat. Y la otra era sobre la iglesia y el poder político, la religión y el poder político. Pues nosotros como seres humanos en muchos momentos de la historia nos hemos acondicionado a las leyes del poder y hacemos alianzas de poder con el poder político. Hay momentos proféticos, hay momentos interesantes e importantes en los que la iglesia o la institución religiosa guarda una cierta independencia, rompe con el poder político, pero son casos muy extremos y casos muy puntuales. Pero en sentido general, el poder político sobre todo sabe que es muy importante conseguir el apoyo del poder religioso para poder lograr sus objetivos. Y a veces el poder religioso, para poder sostenerse y sobrevivir, incluso en momentos de crisis, o se queda callado o hace alianzas con el poder. Y en grandes épocas de la historia es la iglesia la que ha detentado el poder político y religioso a la vez. Recordemos la Edad Media, en la que el Estado Vaticano era el poder político y el poder económico y militar y social de todo ese periodo. Es muy importante que valoremos la independencia de los dos poderes, el poder político y el poder religioso, por hablar de poderes, porque lo religioso lo deberíamos hablar en otra categoría, el servicio religioso, permeados por la predicación de Jesús de Nazaret, que no vino a ser servido, sino a servir. La religión, nuestra fe, debería estar al servicio de las causas de la humanidad. Dice Fanny Pineda, pregunta para el padre, si puede mencionar nuevamente a qué se refiere eso de decadencia y caída del judaísmo que mencionó recién. Sí, la nueva sociología religiosa y bíblica ha cambiado un poquitico las distribuciones
del estudio de la historia de Israel. Acuérdense en que para muchos, creo que para muchos, hay gente muy joven todavía, pero para muchos ya mayorcitos, cuando se estudiaba religión, se nos enseñaba historia sagrada. Incluso aquí en Colombia circulaba un gran libro que tenía una cantidad, 12 lecciones de historia sagrada, porque la historia de Israel se dividía en 12 etapas. Los patriarcas, solamente patriarcas, no había matriarcas, porque todavía estábamos permeados por esa experiencia machista de leer la historia. Entonces, patriarcas, esclavitud, éxodo, conquista de la tierra, Reino Unido, reino dividido, exilio. Eran 12 etapas de la historia de Israel. La nueva sociología, la nueva historiografía, divide en 7 etapas esa historia de Israel. Entonces, la primera es la de patriarcas y matriarcas, incluidas las mujeres ahí, reconociéndolas y visibilizándolas, que me parece que es muy importante esa experiencia, y que abarca el periodo del 1800 antes de Cristo hasta el 1250 después del Éxodo. Entonces, Moisés, Aarón, Miriam, Jocabed, Púa, Sípora, se consideran matriarcas de Israel, porque hacen parte de esa historia. En la antigua distribución eran parte de la esclavitud y del éxodo, pero aquí es una sola etapa. Del 1250 al 1050 estaría la etapa de las tribus que explicamos con detalle. Luego vendría del 1050 al 722 para el norte y al 586 para el sur de la monarquía. Y aquí se estudia la monarquía unida y dividida, porque es una sola experiencia de monarquía. Luego viene la etapa del exilio del 722 para el norte, del 586 para el sur hasta el 536. Me estoy corriendo porque voy llegando la línea. Al 586, al 536, la etapa del exilio. Del 536, que se da la liberación por parte de Ciro, hasta el 333, es toda la etapa de la restauración. Luego del 333 hasta el 67 antes de Cristo se da la etapa de la defensa, que es toda la época de los macabeos, de la gran lucha contra los reyes griegos, Ptolomeos ¿qué? Y Seleucidas. Bueno, y del 67 al 135 después de Cristo es la etapa de la decadencia y caída, porque esa etapa se estudia hasta que Adriano en el año 135 entra a Jerusalén, destruye toda la ciudad. En el 70 se había destruido solamente el templo. En el 135 Adriano destruye toda la ciudad, le quita el nombre a la ciudad y la pone a Elia Capitolina, una diosa romana, reconstruye la ciudad al mejor estilo romano y le cambia el nombre a la provincia para prohibiéndole a los judíos que vivieran en esa provincia, y le cambia el nombre averiguando quiénes eran los que vivían antes de los judíos en esa tierra. A él le contaron que eran los filisteos, y entonces él le puso el nombre de Palestina. De hecho, tendríamos que decir que Jesús nunca vivió en Palestina, porque el nombre de Palestina aparece en la historia en el año 135 después de Cristo. Por eso el número 27 de la colección de cuadernos bíblicos tiene un nombre anacrónico. Palestina en tiempos de Jesús. Era imposible. Era Judea en tiempos de Jesús, que era la provincia romana de Judea. Entonces, a eso me refiero, a esa etapa de decadencia y caída. Elomac dice, cuando salen los judíos del exilio de Babilonia, es cuando escriben su genealogía como documento jurídico de identidad. Es uno de los requisitos que sobre todo Zorobabel, que es el encargado de la reconstrucción administrativa, va a exigir. Entonces, cuando va a empadronar
a los que puedan vivir en Jerusalén, los va a comprobar la pureza genealógica que tienen. Y ahí hay simpática, es una cosa muy simpática que todavía el Estado de Israel moderno aplica. Es muy fácil demostrar que yo soy judío demostrando que mi mamá, mi abuela o mi bisabuela son judías, porque los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los de mis hijos en duda estarán. Pero técnicamente en el texto siempre se ponen genealogías masculinas, porque el hombre es el que da la pertenencia a la genealógica al pueblo de Israel. Entonces, desde muy antiguo, desde que se hizo la anfictionía en la etapa tribal, la genealogía juega un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel. Ese tema de la genealogía en el reino y en la predicación de Jesús y en la apocalíptica no interesan, por decirles una frase muy particular. Con esto estás ofendiendo a nosotros que somos hijos de Abraham. Y la respuesta es, Dios puede sacar hijos de Abraham de esas piedras. Entonces no hay como una cuestión. Pero es en la época de la restauración donde se hace necesario lo de las genealogías. Y ahí es donde viene la diferencia con los que se quedaron, como los que se quedaron aquí, la gente de la tierra, los anahuín, que se quedaron acá, que no fueron deportados, se mezclaron con los que trajeron deportados. Esdras, Nehemías y Zorobabel no les aceptan ni la ayuda ni los integran dentro del pueblo. Y ahí empieza a aparecer la diferenciación entre judíos y samaritanos, que será un tema candente en la época del judaísmo, en la época de Jesús. Justamente sobre los que se quedaron hay una pregunta. Cuando dijo que durante la deportación a Babilonia en la tierra se quedaron los pobres, ¿quiénes eran los pobres? Agricultores, pastores. Pienso si habrá quedado algún hijo de funcionario. ¿Se fueron todos? Muy poco probable que los hijos de los funcionarios se quedaran, porque a los reyes de Babilonia no les interesaba que se quedara alguno aquí que pudiera hacer un levantamiento contra ellos. Entonces ellos, esos sí eran muy precisos. Entonces se quedaron los pobres, los que no tenían ni un oficio, los que no tenían cómo pagar impuestos, los que no tenían oportunidades ni facilidad. Los que si se los llevaban tenían que alimentarlos, y el imperio asirio y el imperio babilónico no iban a tener recursos para alimentar gente que no supiera un arte o que no supiera un oficio acá. En las listas, cuando hablan de quienes deportaron, son precisísimos los relatos. Se llevó a los carpinteros, se llevó a los soldados, se llevó a los cerrajeros, se llevó a los ceramistas, se llevó una cantidad de gente que funcionaba y servía para el medio de producción al lugar que llegaran. Entonces los pobres eran los pobres económicos, los pobres que no implicaban un peligro para la seguridad del imperio, los que no importaban para nada. Un momento. Ya le llevo el micrófono. Juan Carlos. Padre, gracias. Entonces, durante el exilio en el que se llevan a los mejores y se quedan los pobres, esos pobres quedan sin historia. No se los llevan, no se los llevan, los dejan. Bueno, quedan sin historia. ¿A qué se dedican? Pues les toca cultivar la tierra, aprender a cultivar la tierra, mezclarse con los que llegan, aprovecharse de los recursos que traen los que llegan y de sobrevivir, les toca sobrevivir. O sea, nunca se organizaron. Cuando regresan sus hermanos, tratan de ayudarles, pero los hermanos que regresan del exilio no aceptaron la ayuda y hacen cosas muy dramáticas y muy terribles. Padre, usted nos explicaba lo de la época tribal, donde llegan los que son los pobres, las mujeres, las viudas. ¿Cómo ese pueblo logra organizarse? Porque ya habla de soldados, ya habla de artesanos, que son los que salen al exilio, los que están acá al exilio. O sea, ¿cómo se organizaron
para que llegara también a esas estructuras. No sé si me voy a entender. Sí, perfectamente. Acuérdate, vivieron la experiencia de las tribus muy bonita, donde eran los preferidos, donde casi todos eran pobres, huérfanos, viudas. Pero el paso de la tribu a la monarquía hace un cambio cualitativo y entonces ahí empiezan a aparecer los reyes que organizan sus ejércitos, que organizan sus artesanos, que organizan el cobro de impuestos. Entonces se vuelve a armar la estructura. La monarquía es como un retroceso en la historia de Israel. Gracias, padre. Tengo una duda. No es el único retorno que en la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel, sino posteriormente hay otros retornos, e incluso algunos le llaman judíos helenizados. Eso, por favor, ¿podría aclarármelo? Los judíos helenizados son muy posteriores a esto, porque los judíos que retornan son los del imperio persa, que habían sido llevados al destierro por el imperio babilónico, los del sur y los del norte por el imperio asirio. Entonces, son estos. Muchos se quedaron acá, incluso hasta hoy, fruto de ese pasado, pasado remoto y del pasado reciente, aquí todavía hay comunidades judías en Irán y en Irak, aunque son pueblos musulmanes en este momento, hay pequeñas comunidades judías que no han querido salir porque todas las generaciones han vivido allá, que es lo mismo que pasa en Turquía, que es lo mismo que pasa en Rusia, fruto de esa diáspora o fruto de, bueno, en este caso del exilio, muchos se quedaron allá y hay tradiciones. Han encontrado ruinas de sinagogas muy antiguas aquí en territorio persa y en territorio iraní. Entonces, gente que se quiso quedar, no todo el mundo retornó. Y hubo otros retornos ya voluntarios, hubo otros retornos forzados, porque a muchos en algún momento los expulsaron de acá, pues tenían que volver aquí, que pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial muchos se volaron del Gulag en Rusia y del Holocausto en Alemania y se montaron en barcos que, entre otras cosas, navegaron, estuvieron mucho tiempo en los puertos de Italia, en los puertos de España, en los puertos de Portugal, en La Habana. Aquí a La Guaira, a La Guaira llegó un barco que no se, bueno, ahí se bajaron algunos judíos porque el gobierno de turno los recibió, pero el barco le tocó retornar y esperar al 14 de mayo de 1949, de 1948, para poder bajarse y empezar a ocupar el territorio. Pero esos son retornos muy posteriores. Em, Recién comentabas que es un error hablar de Palestina en la época de Jesús y no estoy de acuerdo y en realidad me parece que no es así, porque el nombre de Palestina aparece muchísimo antes del emperador Adriano. Es cierto que en el año 135 se crea la provincia de Palestina, pero ya Heródoto en el año 430 antes de Cristo, en su libro Historias, ya habla de la región sur de Siria y la define como Palestina. Aristóteles también en su libro Meteorología también habla de Palestina y la menciona y habla de un lago donde se tiran animales y no se hunden y habla de Palestina. Flavio Josefo en dos de sus libros, en Antigüedades Judía y en Contrapión, menciona a la región, le da el nombre de Palestina. Filón de Alejandría en el año 10 después de Cristo, hacía falta todavía un siglo para que se creara la provincia de Palestina, menciona la región como Palestina. Y muchos otros autores también la mencionan como Palestina. Es cierto que oficialmente se crea cuando Adriano castiga a, digamos, a los judíos, le cambia el nombre de la provincia de Judea por Siria-Palestina, pasa a ser oficialmente, pero ese nombre ya existía desde hace mucho, así que no es un error decir que hablar de Palestina en tiempos de Jesús, hay muchos libritos de
que dice Palestina en tiempos de Jesús, y se ha criticado ese título. Me parece que se lo critica mal porque en la época de Jesús sí existía el nombre de Palestina. No era el nombre Oficial, provincial eso. y A oficial. eso me refiero yo, a Sí, la pero oficialidad. no es un error hablar de Palestina en tiempos de Jesús. Sí, es la oficialidad, la provincia no se llamaba Palestina, era la provincia judea de Roma. Simplemente eso. Bueno, hasta aquí tengo yo. No sé. ¿Qué tan histórico debería considerar el libro de Nehemías mencionado en su ponencia, especialmente el capítulo 10, que habla del sustento económico de la casta sacerdotal? No sé, no he estudiado ese libro, no lo he estudiado y no sé qué, para decir qué tan histórico es y qué aspecto habría que trabajar. No he trabajado ese libro. Padre Juancho, las tres teologías surgieron entonces de Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Desde cuándo surge esa nueva sociología e historiografía de Israel? Las teologías ya son tradiciones que se traen desde la religión hebrea y desde la religión israelita, pero son estos tres los que las sistematizan, por así decirlo, para que sean el sustento ideológico y teológico del judaísmo. Es como la experiencia. Y pues las nuevas sociologías y las nuevas apreciaciones de los estudios bíblicos aparecen a partir de Divino Aflante Espíritu del Papa Pío XII, de la Comisión Bíblica Internacional, que aplican los criterios que nos dicen que nosotros tenemos que empezar a estudiar una cantidad de temas extrabíblicos que nos ayuden a la comprensión de la Biblia. Entonces, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nosotros los católicos estamos incursionando en esta experiencia. Le debemos mucho a monjes y a historiadores y a los dominicos y a los jesuitas y a los franciscanos que han ido incursionando y que van recuperando obras de trabajos muy anteriores a los que cuando se podía hablar oficialmente de eso. Pero ya eso desde la segunda mitad del siglo XX es pan comido, es muy cotidiano hablar del aporte que las ciencias le hacen a los estudios bíblicos y los aportes de esas ciencias que alguna vez se llamaron ciencias auxiliares de la Biblia, ellas son ciencias independientes. La hermenéutica, por ejemplo, es una ciencia independiente. Nosotros la estudiamos desde la perspectiva bíblica. La geografía es una ciencia independiente, pero nosotros estudiamos geografía bíblica. La historia es una historia independiente, pero una ciencia independiente, pero nosotros estudiamos historia bíblica. Entonces, desde la mitad del siglo XX se hace con mucha naturalidad en los ambientes católicos esta incursión de la ciencia. Vivian Salcedo, ¿cuál es la relación del libro de Judith con la historia judía? ¿Es anacrónico? ¿Es histórico? No he estudiado el libro de Judith, porque no era el tema para esta experiencia, sí. Y la última pregunta aquí en el chat dice Aarón González, ¿cómo se comparan las teologías de la elección que enseña que Dios predestina a ciertas personas para la salvación, como se ve en la enseñanza de Pablo, con la idea de que las personas pueden elegir a Dios, como se refleja en la historia de Ruth? Es un poco difícil la cosa porque la teología de la predestinación, aunque tenga sustentos bíblicos, obedece a un momento muy particular, a una situación muy particular, y nosotros estamos llamados a reinterpretar y a releer el texto con el aporte que otras ciencias, que la misma teología nos va dando. El problema es que nosotros a veces nos afincamos en unos conocimientos de teologías muy anteriores, muy válidas en su momento, que nos cuesta desaprender para integrar en la teología de hoy los valores, los descubrimientos, los aportes y la misma reflexión teológica moderna que se va haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, la teología de la predestinación y la teología
La otra teología de Ruth que elige a un pueblo es simplemente una experiencia. Aquí no, la teología que yo expuse de Ruth que elige al pueblo no tiene nada que ver con la predestinación, sino con la elección. La teología, la elección dice, Dios escogió a Israel entre todos los pueblos de la tierra. Y aquí en el libro de Ruth aparece un disenso a esa teología diciendo que Ruth escoge al pueblo, que Ruth escoge a Dios, pero no tiene que ver nada con la predestinación.